¿Cómo se traduce eso en un paciente con estenosis aórtica? Con una angina de pecho. Esa es la diferencia entre una angina de pecho causada por, perdón, no le dije la diferencia, ¿no? Pero esa es la característica de una angina de pecho en una estenosis aórtica. La angina está localmente ubicada en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por aumento de la demanda de oxígeno y por disminución del aporte. ¿Y por qué sucedía esto? Les dije. ¿Por qué sucedía? Poligemia, polisquemia. Ya, ya, la isquemia, pero ¿qué pasó en el ventrículo izquierdo para que pase esa isquemia? Las arterias, las coronarias, eh, no, no, ¿cómo se dice? Las coronarias no Por aportan el aporte de oxígeno suficiente. por las arterias. ¿No? El aporte de oxígeno o de riego sanguíneo en el ventrículo izquierdo por parte de las coronarias no es suficiente. ¿Y por qué no era suficiente? Porque la hipertrofia concéntrica estaba extremadamente, pues, pues el ventrículo izquierdo estaba extremadamente contraído. Entonces, por lógica, sabemos que al estar tan contraído, va a necesitar mucho más oxígeno. Entonces, la respuesta es porque aumentó la demanda de oxígeno y disminuyó el aporte. ¿Bien? Por eso se produjo la isquemia. Y la isquemia se traduce en una angina de pecho. Estábamos usando el ejemplo de una estenosis aórtica. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta a esta parte donde dice disminución de la contractibilidad. Pero específicamente hablando, la disminución de la contractibilidad era por la isquemia. ¿Ya? No sé si quedó claro o quieren que repita. ¿Alguien que tenga dudas? ¿Nadie? Bien, entonces vamos a continuar. La fracción de eyección aquí está disminuida. Ya, creo que ya con lo que hablé, creo que ya se dan ahí idea. ¿Quién me puede decir por qué la fracción de eyección está disminuida aquí, en el lado derecho, sobrecarga de presión? ¿Quién me puede decir? Porque el volumen es menor por el espacio, hay un espacio reducido. Exacto, exactamente. Aparte de que también no hay una disminución de la contractibilidad, como dice usted, entonces no hay suficiente como para inyectar. Exactamente. Ahí está la respuesta. Es pura lógica, ¿ya? Ahora, la disfunción, esto quiero que me diga. A ver, si alguien me dice esto, es porque lo entendió la explicación que acabo de dar de la angina en estenosis aórtica. ¿Por qué hay disfunción sistólica? Reitero, en la guía yo les puse entre paréntesis Eh, etapa crónica. ¿Ya? Sí, sí. ¿Por qué es la disfunción sistólica? Va a disculpar, es que no. por la contractibilidad, ¿Cómo? ¿Cómo tal dijiste? vez por disminución de la contractibilidad. Exacto, por la disminución de la contractibilidad. Y les expliqué por qué era la disminución de la contractibilidad.
Ya. Ahora, yo quiero aclarar, como le estaba diciendo, en la guía yo le puse entre paréntesis etapa crónica. ¿Por qué? Porque en la etapa inicial, en particular, en este tipo de sobrecarga de presión, en la etapa inicial, la disfunción no es sistólica, la disfunción es diastólica, en la etapa inicial. ¿Y por qué? Se lo digo. Porque en esta hipertrofia concéntrica está extremadamente contraído, ¿no es cierto? Inicialmente, la disfunción no es sistólica, porque se está contrayendo en exceso. Tiene un exceso de contracción. Por ende, la disfunción no puede ser sistólica al inicio. Al inicio, la disfunción es diastólica. Y ya con el tiempo, cuando aumenta más la demanda y cuando aumenta la demanda de oxígeno y disminuye el aporte en el ventrículo izquierdo, ya se produce lo que es la isquemia y por ende la disminución de la contractibilidad. Entonces, en ese momento es donde ya se va a producir esta disfunción sistólica. No sé si me entendieron. ¿Quedó todo claro o tienen dudas? Hola, ¿alguien que tenga dudas? No, está bien. Bien, entonces, este, entonces voy a continuar y quiero recordarles algo. ¿Alguien se dio cuenta? Miren, aquí en el lado, ya terminamos la explicación, ¿ya? Ahora quiero aclararles cosas clave que ustedes tenían que haberse dado cuenta y no sé si se dieron cuenta. Aquí, en el lado derecho, yo les puse aumento de la postcarga y disminución del inotropismo. ¿Esto era de qué tipo de hipertrofia o de sobrecarga, pongámosle? ¿En la sobrecarga de presión o de volumen? En la de presión, ¿no es cierto? Porque está en el lado derecho. Ya. Ahora, en el lado izquierdo, miren, eh, aquí va, aquí volviendo a esta parte. En la característica, dice alteración de la relajación ventricular, disminución. Ya. Y acá dice, y del llenado ventricular, aumento del llenado ventricular en sobrecarga de volumen. Esta palabrita dice llenado ventricular. ¿Cuál sería su otro nombre? Diástole ventricular. Ya, pero ya. En el otro lado tenemos la postcarga. ¿En este qué sería? La precarga. Bien. La Entonces, precarga, porque es exacto. Porque está hablando del llenado. ¿Ya? A ver, ¿quién me puede definir qué es la precarga? A ver. ¿Quién puede definirme qué es la Es, precarga? es cuando en el final de la diástole, cuando como que el estiramiento que tiene que sufrir ese para poder llenarse hasta el final de la diástole. Ya, ¿y eso por qué está generado ese estiramiento? Las paredes Ya, las paredes se del distienden. cardio. Ya, Sí, se distienden para que esté todo el volumen y pues este pueda generar el aumento de presión y todo eso. Ya, pero la respuesta es que es por el volumen telediastólico. Ya, entonces, la precarga se define como el volumen telediastólico que distiende, como me decía, la pared del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y bueno, reitero, si tienen su guía, pueden leerlo de ahí.
Ustedes saben que el volumen me genera presión. Aquí lo tengo de esta forma. La precarga es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo que distiende la pared ventricular al final de la diástole. Ya, yo les hablé de volumen. Es lo mismo prácticamente, porque el volumen es lo que me va a generar presión. Entonces, el volumen telediastólico me va a producir una presión telediastólica, digámoslo así, y esa presión me va a distender el ventrículo izquierdo y lo va a preparar para que se contraiga y se eyecte la sangre a través de la aorta. Ya, eso. Entonces, aquí la precarga, miren, aumento, dice entre paréntesis, ¿no? Entonces, aquí la precarga está aumentada. Ya. Alteración, ya. Alteración de la relajación ventricular disminuido, dice, volviendo aquí arribita, chicos. ¿Ya? Aquí arribita. La relajación ventricular. ¿Qué propiedad del corazón es esa? Eso tienen que saberlo. ¿Qué propiedad del corazón es la relajación ventricular? Se traduce, ¿no? Como la relajación ventricular. Lucitropismo. Exactamente, el lucitropismo. Y aquí entre paréntesis dice disminuido. Entonces, ¿qué está disminuido? El lucitropismo. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos bien, ¿no? Tenemos fijo que aumenta y que disminuye, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿O alguna pregunta tienen hasta ahí? Miren, les voy a confesar algo. Yo no lo había estudiado con esto del lucitropismo, pero usando mi lógica nomás ya me doy cuenta, porque dice alteración de la relajación ventricular. ¿Cuál es la propiedad que se traduce como la relajación ventricular? Es el lucitropismo. Entonces yo puedo decir tranquilamente que el lucitropismo está disminuido en esta sobrecarga de volumen. ¿Y yo por qué digo eso? Porque el tratamiento va a ser antagonista de todo esto. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en el lado derecho, aquí en sobrecarga de presión? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos? Así pregunta el doctor. Creo que era disminuir la poscarga. Ya, excelente, porque aquí está aumentada, ¿no es cierto? Ya. Y el inotropismo está disminuido. Entonces, ¿cuál va a ser el otro objetivo terapéutico? Aumentar el inotropismo. Inotropismo. Eso es full pregunta de examen. Pero la pregunta lo pone de la siguiente forma. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de la IC o de la insuficiencia cardíaca sistólica? Ya, insuficiencia cardíaca sistólica es como decir disfunción sistólica. ¿Ok? Disfunción sistólica. Y aquí miren, aquí está la disfunción sistólica. ¿Lo ven o no lo ven? Aquí abajo está. Sí. No sé si ya le hallaron el sentido a este cuadro o tienen alguna pregunta. Generalmente, el doctor pregunta de la disfunción sistólica o insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente. En este caso, en el lado izquierdo, disfunción diastólica, es lo menos frecuente y es lo más difícil de tratar. Pero ustedes dirán, entonces, ¿qué pasaría si me pregunta cuál es el objetivo terapéutico de la disfunción diastólica? ¿Qué le pondrían ustedes? Si fuera el caso. Disminuir la precarga y aumentar el lucitropismo. ¿Y con qué le puedes dar a ese paciente? ¿Qué me dice? Es difícil de tratar.
la disfunción diastólica. No se olviden eso. Es muy difícil. Pero ¿qué medicamento le pueden dar? ¿Alguna idea? Beta bloqueantes. ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Yo le voy a explicar por qué. Pero díganme, ¿ustedes creen que se puede dar beta bloqueante? Hay que usar la lógica, ¿ya? Se puede dar beta bloqueante. No es lo más común, pero se puede dar de forma cuidadosa porque les estoy diciendo que la disfunción diastólica es difícil de tratar. ¿Y por qué doy beta bloqueante? ¿Por qué me va a ayudar un beta bloqueante en una disfunción diastólica? Simple y sencillo. Siempre le digo a mis amigos cuando hablamos de esto, porque nadie me dice por qué. Porque los beta bloqueantes van a aumentar el tiempo, claro, van a aumentar el tiempo de diástole. Esa es la respuesta, simple y sencillamente. Pero es muy poco probable, ya, es muy poco probable. ¿Y por qué yo le dije aumentar el tiempo de diástole? Porque aquí el lucitropismo, la relajación estaba disminuida. ¿Le hayan el sentido o no? Alguien que me diga, por favor, si le hayan el sentido. ¿O cuál es su duda? Entonces, el beta bloqueante, ¿para qué me ayudaría? ¿Para el lucitropismo o para Los la descarga? lucitropismo. Exacto, porque el lucitropismo está disminuido. Y le dije que el beta bloqueante me va a servir ¿para qué? Para aumentar el tiempo de diástole. O sea, aumentar la relajación, aumentar el lucitropismo. Por eso se da beta bloqueante de forma cuidadosa, ¿no? Y como dice acá, disminuir, bueno, aquí está aumentado la precarga, ¿no? El otro objetivo terapéutico sería disminuir la precarga. ¿Por qué? ¿Por qué creen que debería disminuir la precarga? Fisiopatológicamente hablando. ¿Quién se da cuenta? La respuesta es sencilla. ¿Por qué tenés que disminuir la precarga en la sobrecarga de volumen o en la insuficiencia diastólica? Que es lo mismo, no estamos hablando del lado izquierdo de la diapositiva. Para que le cueste menos bombear. O sea, ¿Cuál es la característica principal de la disfunción diastólica? ¿El exceso de qué? ¿De presión o de volumen? ¿Qué es lo que De está volumen. de volumen? El exceso de volumen. Entonces, ¿para qué disminuiría la precarga? Para disminuir la Para cantidad disminuir de el volumen. volumen que ya está en el ventrículo. Simple y sencillo. ¿O tienen alguna pregunta? Antes de que veamos la pregunta de examen. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, voy a proseguir a ver algunos exámenes. ¿Ya? A ver.
¿Ven mi pantalla? Disculpen. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, 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 auxiliar. Bien. Miren, bueno, lo voy a descargar mejor para que podamos hacerle zoom. Este es el examen del otro año, de lo del rote del doctor Alcázar. Yo lo vi más facilito este examen, la verdad. Pero bueno, ahorita van a saber por qué. Eh, Pucha, esto no me deja. Mm, perdón. Ya, estoy en pantalla entera, ¿se ve, no? ¿O no? no, no se ve. No se ve. A ver. Ahora sí, Sí, díganme. se ve. Ya, miren, vamos a irnos a la pregunta de este tema, ¿ya? Para no despistarlo. Porque la idea no es que yo agarre y resuelva todo, ¿no? Porque yo se lo voy a resolver en su momento, todo, ¿ya? Ahorita yo solo quiero que se queden con el tema de insuficiencia cardíaca, que es lo más importante. Miren esta pregunta. Aquí lo hizo de otra forma la pregunta, ¿no? Pero es la misma. Indique, aquí lo voy a rayar, esta pregunta. Indique cuál es el factor más importante a tratar en la insuficiencia cardíaca sistólica. Eh, Miren, aquí eh, ustedes dirían, la pregunta dice, indique cuál es el factor. O sea, está pidiendo solo uno, ¿no es cierto? Ya. Aquí el compañero lo respondió bien, ¿no? Disminuir la poscarga y aumentar la contractibilidad o aumentar el inotropismo. Entonces, en otra pregunta dice, cuál es el objetivo terapéutico? Entonces, no dice cuáles los objetivos terapéuticos. Aquí no dice cuáles son los factores, pero la respuesta es esta, como lo puso, disminuir la postcarga y aumentar la contractibilidad o aumentar el inotropismo. Esa es la respuesta. Y miren, insuficiencia cardíaca sistólica, como les había dicho, ¿ya? Insuficiencia cardíaca sistólica. A ver, alguien que me diga. Insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Qué tipo de hipertrofia se le viene a la mente? ¿Concéntrica o excéntrica? Excelente. Concéntrica. ¿Qué causa se le viene a la mente? La La hipertensión, sobrecarga de presión. Ya. Sobrecarga de presión. Causas. Causas. hipertensión, Hipertensión arterial. Ya. ¿Qué más? Estenosis valvular. Exacto. Hipertensión arterial y estenosis. Ya. Esas son las dos causas principales. Y obviamente hay sobrecarga de presión. Entonces, ustedes asocian así como les estoy preguntando. ¿Ya? Ahora, a ver, veamos otra pregunta. Eh, mm, Aquí está. Miren, otra pregunta de insuficiencia cardíaca. Aquí abajito. Dice, ¿cuál es la característica principal de la disfunción diastólica? Ya, antes de responder esta pregunta. Miren, aquí está la respuesta, ¿no? Dice, alteración de la relajación y distensibilidad del miocardio. ¿Cómo lo corregirían esa respuesta? Aparentemente está bien, ¿cuál pero es la característica principal de la disfunción? ya. Disfunción diastólica es la que era fácil
o difícil de tratar? ¿Qué le digo? Difícil. Es la más difícil de tratar. ¿Qué se le viene a la mente con disfunción diastólica? ¿Hipertrofia? ¿Hipertrofia qué? Hipertrofia Excéntrica. 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 ¿Sobrecarga de? Volumen. Sobrecarga de presión. Volumen. De volumen. 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 En la insuficiencia cardíaca sistólica es de presión. En diastólica es de volumen. ¿Cuáles son las causas principales? Infarto de miocardio. Infarto de E miocardio insuficiencia, y, e insuficiencia valvular. exactamente, insuficiencia valvular. Bien, entonces ustedes ya tienen que manejar ese patrón. ¿Ya? Pero aquí dice, ¿no? ¿Cuál es la característica principal de la disfunción diastólica? Alteración de la relajación. ¿Era eso? ¿Qué propiedad del corazón era eso? La relajación. Lucitropismo. ¿Cómo estaba? ¿Aumentado o disminuido? ¿Disminuida? Disminuido. Exacto. Yo lo perfeccionaría esta respuesta. Yo le pondría disminución de la relajación, pero si el doctor, pues, capaz, ¿no? Dice, así no está en mi diapo, digamos, ¿no? Para no pelarle, póngale alteración de la relajación y entre paréntesis, póngale disminución, como yo lo puse en la diapositiva. Y ahora, ¿cuál es la otra característica? Este era el lucitropismo y el otro era la precarga. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? La precarga, ¿cómo estaba? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. 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 Ya. Y entonces sería y aumento de la distensibilidad del miocardio. Miren, les voy a mostrar de nuevo esto para que vean. ¿Ya? Recapitulando. Aquí. Disfunción diastólica. Miren. Miren. Alteración de la relajación ventricular, entre paréntesis disminución, y del llenado ventricular, en la precarga. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿qué me dicen? En la respuesta del examen que puso el compañero estaba y de la distensibilidad del miocardio. ¿Está bien o está mal esa respuesta? Está bien. ¿Por qué está Está bien? bien. Está bien, ya, pero Porque justamente hay distensibilidad, pues, ¿no? ya, O sea, la apertura del miocardio está adelgazado. ya, pero digamos, está bien porque nosotros definimos la precarga hace rato. ¿Qué era la precarga? Ahí mencionamos a la distensión, ¿no? Entonces, aparentemente está bien la respuesta, pero ustedes tienen que ser más específicos. Entonces, la distensión y aumento de la distensión miocárdica tienen que poner. Pero yo, más práctico, yo le pondría y aumento de qué? De la precarga. Yo le pondría así, ¿no?